Bueno, para empezar, nuestra línea de investigación es la influencia religiosa. Por lo tanto, nuestra pregunta de investigación es, ¿qué factores han hecho que cambie la ideología de la religión a través de la historia con respecto a la antigüedad? Empezando, la religión o la ideología de la religión, según Karl Marx, se ve influenciada por los hechos económicos. Es decir, la iglesia o la religión, que lo toman como una institución, crea una ideología en el hombre, así consolándolo para que siga trabajando. De ahí sale la famosa frase, la religión es el opio del pueblo, en la que los capitalistas o la clase dominante usa la religión como un método para consolar a los obreros en su sufrimiento y así sigan trabajando. Según Sigmund Freud, la religión es como una neurosis colectiva, en la cual Dios es el resultado de una enfermedad mental, ya que se crea una imagen o un personaje para hacerle frente al mundo con los problemas de uno. Según él, esto se acerca peligrosamente a la locura. En ninguna de sus obras afirma o niega que la religión o Dios en sí existan o no. En otra obra, Moisés y el monoteísmo de 1938, explica la evolución y la corrupción de la hipocresía del pueblo judío cuando matan a Moisés y a la ideología que él llevaba. La matanza de Moisés y el abandono de su religión es la base del pueblo judío y de las creencias de ellos. Según Ludwig Feuerbach, el hombre se proyecta en la religión cuando encuentra algo que no puede manejar, por lo tanto lo deja a una superioridad, en este caso Dios, que sí puede ayudar a manejárselo. En cambio, si hay algo que él sí puede manejar por sí mismo, la persona, em, va a haber como una fe condicional y por lo tanto si hay plata, pues no habrá necesidad de orar o rezar a una superioridad para que lo ayude. En cambio, si no hay, como lo vemos en el anterior caso, sí hay necesidad de orar. Entonces esta sería, según Ludwig Feuerbach, la ideología actual de la religión. Según Friedrich Nietzsche, la religión es como la metafísica y cae en el mismo error, ya que se basa en lo sobrenatural creando unos nuevos mundos y proyecciones ideales para gente más débil. En su obra El Anticristo dice, es la religión es la filosofía y moral vulgar para personas débiles y esclavos, refiriéndose en estas personas a los obreros, como vemos también en el caso de Karl Marx. En las críticas a la religión que acabamos de ver, podemos ver que ellos critican es la ideología de la religión en la actualidad, a excepción de Sigmund Freud, ya que habla de las costumbres del pueblo judío y su hipocresía. Y este es el único que no afirma explícitamente de que Dios o la religión existan. Por lo tanto, si se analizan los orígenes de la ideología de la religión, o cómo eran antes, y qué factores lo han cambiado, que es lo que estamos haciendo nosotros, podríamos analizar mejor la ideología de la religión y así poder criticar si de verdad existe o no. La corrupción religiosa, es decir, que ya se vea a la religión no como una creencia, sino como una institución económica o comercial, ha crecido juntamente con el crecimiento del ateísmo. Ahora, ¿por qué ha crecido el ateísmo? Fácil. La gente cuando ora espera que lo va a recibir y cuando ya deja de recibirlo piensa que Dios no existe y no lo reciben es por la falta de fe. Entonces, ahora pueden expresar libremente que no creen en Dios, o sea que son ateos. En cambio, en la antigüedad era más fuerte este tema ya que se implantaba un miedo en las personas a que creyeran la religión, una religión común en la que todo el mundo creía, como es en la época de la Inquisición y en los tiempos de Jesús, en los que eran apedreados. Pero ahora con la implementación de los derechos humanos, es decir, los convenios de Ginebra y el derecho a la vida, en la cual cualquier constitución política de un país, esto es imposible ya que está ilegal, es de forma ilegal. Entonces ya la gente puede expresar libremente que es atea y por lo tanto crece la corrupción religiosa.
Bueno, vamos a relacionar nuestra línea de investigación también con la teoría del conocimiento de Kant, la cual dice que la ciencia debe cumplir con dos condiciones, las cuales son una, aumenta nuestro conocimiento, los cuales son los juicios sintéticos después de la experiencia, lo que dice también el empirismo de Hume, y la otra es el conocimiento a priori, es decir, un concepto universal o un principio universal antes de la experiencia o independiente de la experiencia. Parte, según Kant, la metafísica no es una ciencia, pero es inevitable como tendencia. Se refiere a que nosotros siempre nos vamos a preguntar sobre lo sobrenatural y lo que no podemos percibir con nuestros sentidos. En cambio, el entendimiento es como una actividad configuradora de la realidad, es decir, que digamos, uno ve un teléfono rojo, el perro lo ve gris y una abeja lo ve negro. ¿Cuál es el color real? Nunca lo sabremos, pero el entendimiento es como lo refleja nuestra mente, es decir, el rojo. Según el criticismo de Kant, dice que los límites de nuestro conocimiento es conveniente situarlos a cuando llega la experiencia sensible. Hay una excepción de hay conceptos previos en nuestro entendimiento que no requieren de la experiencia. Por ejemplo, la gente conoce un cohete, pero muchos de ellos no se han subido a un cohete y no han tenido una experiencia sensible con el cohete, pero tienen una idea clara de cómo es. Otro dato a resaltar es que en la crítica a la razón pura de Kant, él dice que la sensibilidad es pasiva, ya que se limita solo a recibir impresiones, y que el entendimiento es activo, es decir, que produce de forma espontánea ciertos conceptos sin derivarlos de la experiencia. Relacionándolo con el tema de la influencia religiosa, podemos ver que el entendimiento o ideología instantánea en la religión es errónea debido a la implementación que la sociedad ha hecho en cada uno, es decir, la cultura. Se ha tenido una ideología diferente y esa se ha implantado en las personas. Entonces, cada vez que una persona piensa en religión, piensa en una ideología errónea e instantánea y por eso son ateas. En la crítica al juicio de Kant, él toma mucho el tema de el juicio estético, en el cual dice que la estética es algo individual y que depende de la experiencia, y según la experiencia se genera un gusto o una atracción o satisfacción frente al objeto cada vez que lo ve, y eso es individual en cada persona, mientras que la belleza es algo colectivo que dice según la sociedad si es moralmente e intelectualmente correcto. Si uno se guía solo por la estética, no sería, según él, un juicio puro del gusto. Bueno, según Kant, con el aumento de la ilustración y la disminución de sus obstáculos, es decir, la cobardía o la pereza, refiriéndome esto a, por ejemplo, en la época de la Inquisición, que les da miedo pensar libremente, ahora sí se puede, y publican libremente lo que piensen acerca del ateísmo, razonando incorrectamente según Kant, debido a que hay como una lucha de ideas que contaminan a la sociedad y pueden dañar el pensamiento de la comunidad, según dice él. Dándoles una idea falsa de la religión, ya que lo que publican o lo que razonan están tomando la religión como una institución y no como una creencia. Bueno, para darle respuesta a la pregunta de investigación, viéndolo desde las críticas de la religión y de la filosofía kantiana, podemos concluir de que los factores que han hecho que cambie la ideología de la religión es porque ahora se ve como una institución y no como una creencia. Además, no habría problema por esto, pero lo que afecta a la ideología hoy en día es la falta de entendimiento puro que tienen muchas personas y el exceso de ilustración y lo que ha avanzado hoy en día. Además, en esta ilustración se hace mal uso de la razón, tal como diría Kant. Como pudieron ver anteriormente, nuestra línea de investigación es la influencia religiosa, y mi compañero ya la relacionó con las asignaturas de filosofía y religión. Y ahora yo voy a relacionarlo con las asignaturas de economía y ética.
En la primera parte, en economía, podemos ver que se puede relacionar con tres aspectos muy importantes. El primero es la oferta y la demanda. Teniendo en cuenta que el 15% de los católicos van a misa, entre menos católicos hayan, menos personas irán a misa. Pero entre más católicos hayan, más personas irán a misa. El segundo aspecto son los impuestos. Según el artículo 23 del Estatuto Tributario, cualquier establecimiento público o cualquier establecimiento en general descentralizado como la Iglesia no pagarán impuestos, pero estos se ven obligados a presentar su declaración de ingresos y patrimonio. Y por último, ¿la Iglesia es un sector público o es un sector privado? La Iglesia es un sector netamente privado, ya que no ejerce actividad o es propiedad del Estado, sino que pertenece a un grupo o asociaciones particulares. Relacionando lo anterior con la respuesta a la pregunta de investigación, los factores que han cambiado la ideología y la religión a través de la historia en partes económicas es que, como ya vimos anteriormente, los católicos ya la mayoría no van a misa. Y pues esto hace que ya las iglesias desincrementen sus ingresos y su patrimonio y asimismo afectándolas y ya dejando a un lado la fe. La parte ética lo podemos relacionar con que países como Irán, Arabia Saudita, Sudán, Uzbekistán, entre otros, se suele respetar a las personas que creen una religión distinta a la estipulada en ese país. Estas personas sufren discriminación, violencia letal o incluso pueden ir a la cárcel por temas como estos. Estos lugares ya viven con mucha desigualdad social y política entre ellos desde hace mucho tiempo. Y quererle encontrar un modelo pacifista a el tema de la religión es como quererle encontrar un modelo pacifista a ya todas estas problemáticas que están viviendo. Y lo que se podría hacer sería hacer protestas o programas para concientizar a la gente de cómo todas estas problemáticas han afectado a estos países y las víctimas que ha dejado. Lo anterior es difícil de lograr. Sin embargo, también se puede llegar a fomentar el hecho de que las opiniones y creencias se deben respetar y que no todo el mundo piensa igual. Un ejemplo de lo que la protesta pacífica ha logrado se puede ver en la historia, como el hecho de que la mujer ya puede votar o que ya se cumplen los derechos de las comunidades vulnerables, entre otras. Lo que se puede concluir de toda esta información es que la influencia religiosa impacta mucho en una persona que crece en sociedad. En la parte ética podemos dar respuesta a la pregunta de investigación diciendo que en la antigüedad había más represión por el pensamiento religioso. En la actualidad podemos ver que en algunos países, como los que ya mencioné, esto se sigue viendo, pero hay otros países que no, como por ejemplo Colombia, que es un país laico, donde se respetan todas estas religiones. Y así evidenciamos que la ideología religiosa ha pasado por grandes cambios a través de su historia.